sino la voluntad de la norma, la voluntad de la ley. Cuando Hans Kelsen plantea la teoría pura del derecho y afirma que la norma jurídica es una norma positiva que se independiza de su legislador, está diciendo algo muy importante. La ley, como decían los romanos, dura lex sed lex, la ley será dura. Así quizá no tengamos la voluntad. Es pensar pues en época medo-persa, cuando los grandes emperadores persas daban una ley, ellos mismos no podían cambiarla. Era costumbre en la ley medo-persa, según los ordenamientos normativos de aquella época, que si un rey, un persa, daba una norma, daba una ley, no podía cambiarla ni él mismo, ¿no? Entonces pues eso era ser esclavo de la ley. La teoría subjetiva, ¿no?, lo que trata justamente es de interpretar con qué voluntad, con qué intención el legislador, sea un rey o sea un congreso, una asamblea constituyente o cualquiera, da y norma y legisla una determinada ley. Pero yo les pregunto, ¿es más importante saber por qué lo hizo como saber para qué sirve? No, sencillamente pues no es contradictorio, pero es más importante en realidad que una vez que la ley ya existe, obviamente ya existe. Y así como el emperador persa no podía cambiarla, nosotros tampoco debiéramos cambiarla porque la ley es la ley. En todo caso, derógala. Sí, derógala. Derógala si es una ley que no funciona, una norma injusta, ilegal, inconstitucional, lo que queda es derogarla. Lo que queda es cambiarla por otra, ¿no? Entonces, la norma y la ley, ¿no?, es una norma que vive independientemente de la voluntad de quien la dio, de la voluntad de quien la legisló. La ley deja de ser nuestra cuando ya la mandamos al mundo de la legislación. La norma que hemos creado, aquel proyecto de ley que hemos concebido, deja de ser nuestro y se vuelve de la sociedad, se vuelve del mundo jurídico, se vuelve del código determinado en el cual hemos puesto aquella ley, se vuelve ya no nuestra, sino ajeno y patrimonio del pueblo, patrimonio de la nación. Y si esa ley es injusta, ¿no?, entonces la nación, mediante sus mecanismos democráticos o sus mecanismos de regulación de normatividad, de las normas legales, ¿no?, entonces se encargará de eliminarla. Pero obviamente la interpretación subjetiva no es apreciada por esa razón, ¿no? No estamos tan preocupados en saber por qué lo hizo, por qué no lo hizo, por qué lo hizo de esta manera, como que ya la ley está. Y obviamente tenemos que irnos contra la ley, no tanto como quien se la ingenió. La otra teoría es la teoría objetiva. Vamos a leerla juntos. La teoría objetiva trata, en realidad, de buscar descubrir el sentido de la norma, no de quien la legisló, no de a quien se le ocurrió, sino de la norma, de acuerdo a la realidad. Por ello, la interpretación es dinámica. La mayor parte de la doctrina asume esta teoría, como la asume, por ejemplo, el Tribunal Constitucional en nuestro país. Esta teoría considera que la interpretación jurídica ha de orientarse al descubrimiento del sentido que tienen las propias normas en el momento en que se debe aplicar. No de por qué se imaginó tal legislador, por qué tal presidente la dio, no, sino estudiar la ley, objetivamente la ley, qué objeto tiene la ley, qué sustento tiene la ley, qué eficacia tiene esta ley, y si la gente la va a aceptar o no o la va a rechazar, ¿no? Entonces, si es constitucional o si es inconstitucional esta ley. Estudiar la ley, estudiar la norma jurídica. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional pertenece a esta teoría objetiva. El Tribunal Constitucional fue establecido pues en la Constitución de 1979 con el nombre de Tribunal de Garantía Constitucional, con su sede en Arequipa, y luego en la actual Constitución 1993, que fue legitimada mediante un referéndum, ¿no? Esta institución cambia su nombre al de Tribunal Constitucional, con sede en la ciudad de Lima, ¿no? El Tribunal Constitucional es la que en última instancia constitucional, ¿no?, ve y regula todos los procedimientos, todos los procesos y todas las leyes. El Tribunal Constitucional y no la Corte Suprema, como es en otros países, en nuestro país, el Tribunal Constitucional, repito, será quien proteja, ¿no?, la constitucionalidad de las leyes, la constitucionalidad de los procesos y la tutela jurisdiccional efectiva también, ¿no?, en muchos aspectos. La acción de amparo, la acción popular, la acción de habeas data, la acción de habeas corpus. Todas estas acciones que protegen las principales libertades no se tramitan, se pretenden, se cuestionan en el Tribunal Constitucional.
las acciones de inconstitucionalidad de las leyes también se tramitan en el Tribunal Constitucional. Entonces, imaginemos pues si el tribunal cuánto tiempo perdería si se pusiera a investigar por qué este señor, este alcalde, este presidente regional, por qué creó esta ley, por qué no lo hizo de otra manera. Perdería el tiempo. Por supuesto que perdería el tiempo. El Tribunal Constitucional no. A una ley, a ver, esta ley, para arriba, para abajo, la ley, la norma, no la persona que la dio. Bueno, hay un criterio tecnicista en todo esto, son dos teorías importantes, pero tenemos el criterio tecnicista. Vamos a leerle juntos, ¿de qué se trata? Criterio tecnicista. Señala que el